Vamos a continuar con el tema general, que tu familia sea un lugar de refugio. Tu familia sea un lugar de refugio. Y esta es la segunda temporada, así le hemos puesto, ¿verdad? Ahora hablando de la familia de Rebeca, de Isaac y Rebeca. Y este matrimonio que se gestó en el corazón de Dios, que empezó bien, ¿verdad? Empezó de manera extraordinaria. Y vamos a concluir hoy, aunque en el camino, como todo matrimonio, como toda familia, vamos a ir aprendiendo los problemas, las dificultades que fueron teniendo y las debilidades, ¿verdad? Porque la palabra de Dios nos ayuda para aprender de las debilidades, de los errores de ellos, para que nosotros no cometamos los mismos errores. Ese es el propósito de entender la palabra de Dios. Entonces, hablábamos la semana pasada que el matrimonio de Isaac y Rebeca es un matrimonio muy interesante, es extraordinario. Yo espero que tú hayas podido abrir tu Biblia, haber leído Génesis 24. De hecho, abre Génesis 24 porque en base a este capítulo vamos a estar hablando, que es cuando Abraham está pidiéndole a su siervo Eliezer para encontrar esposa para su hijo Isaac. Y entonces hablábamos que hay algunos principios muy importantes que vamos a aprender, que tiene que ver sobre cómo iniciar una familia. En otras palabras, cómo debes de casarte, cómo debes de encontrar a la persona idónea de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña. Porque estamos bien bombardeados por el mundo, por la manera en que hemos aprendido. Y yo te quiero retar a que hoy tú puedas entender o creer que la manera en que el mundo nos ha enseñado cómo debes casarte no es la mejor manera. Definitivamente no lo es. Y como pastores luchamos con los jóvenes y no es fácil porque tú sabes que el mundo bombardea por todos lados. Crecemos en una cultura donde el romanticismo, entre comillas, ¿verdad?, es lo más bonito, cuando en realidad no es a la manera de Dios. Y entonces cuando los jóvenes van creciendo, los niños van creciendo, y todos lo vivimos, ¿verdad? Todos crecimos en una cultura inmersa o que está opuesta a lo que Dios nos enseña en su palabra. Cuando de repente alguien nos dice algo diferente, nos choca. Porque decimos, eso no es así, yo creo que tiene que ser de esta manera. Y a veces nos vamos por la manera más fácil, que es como el mundo lo hace. Es decir, me estoy refiriendo a contraer un matrimonio como todo el mundo lo hace. Bueno, yo soy hombre, llega un momento donde, bueno, yo voy a buscar una muchacha, una novia, y por ahí vemos a jóvenes inmaduros que no tienen la edad correcta, que tampoco ha llegado su madurez emocional ni física para tener una novia, y entonces empiezan a tener relación con una persona equivocada, empiezan a tener problemas emocionales, pierden su pureza, luego ya no saben qué ha pasado, pasan de una con otra o con otra. Si les va bien, pues se encuentran a una que más o menos les conviene. La lucha con los padres, porque los padres a veces se oponen porque quieren que el hijo acabe la escuela, porque está perdiendo la escuela, porque ya se desenfocó, porque lo está haciendo a escondidas, y es un cuento de nunca acabar, ¿verdad? Y si bien le va al joven, a lo mejor encuentra a una muchacha o a la señorita que sea un buen partido, pero la realidad es que en la mayoría de las veces es un joven o una señorita que acaba, si no es que ya la riega, ¿verdad?, se sale embarazada, si encuentra a alguien que los padres le dijeron que no, pero como está enamorado, enamorada, a mí no me va a pasar, yo lo voy a hacer diferente. Al final se casa por la fuerza, se casa, a veces las cosas no funcionan bien, y es el común. Ahora, no quiero decir que siempre es así. La verdad es que yo sé que no es el deseo de nosotros que sea de esa manera, pero la palabra de Dios nos deja varios principios que nos van a ayudar a tener un matrimonio exitoso. Entonces, la vida de Isaac y la vida de Rebeca nos dejan estos principios. Lo primero que hablábamos la semana pasada es el deseo de Dios, ¿verdad?,
que tú te cases, pero debe de ser a la manera de Dios. Ese era el primer punto. Debe de ser a la manera de Dios. Es el deseo de Dios, porque todo nace en el corazón de Abraham. Abraham es cuando le dice a su siervo: quiero que mi hijo encuentre una mujer para casarse. Pero de alguna manera le da instrucciones y le dice: no quiero que sea de las cananeas, no quiero que sea de las mujeres de aquí, sino quiero que vayas, así dice a su siervo, a donde está mi familia, y ahí encuentres una mujer para mi hijo Isaac. Y hablábamos que eso habla del corazón de Dios. Hay un principio aquí donde es a la manera de Dios, y a la manera de Dios es no unirte en yugo desigual. Es decir, si tú eres un cristiano, si tú amas a Dios, si tú has creído en Jesucristo, tú debes de entender que en la Biblia hay principios que nos alertan de no unirnos en yugo desigual. No casarte con alguien que sea incrédulo, que no conozca a Jesús ni reconozca a Jesús como Señor y Salvador. Y ahí no hay vuelta de hoja. Si tú lo quieres hacer a la manera de Dios, tiene que ser como Dios lo enseña. Y Dios dice en su palabra, ¿verdad? No te unas en yugo desigual con los incrédulos, porque no hay comunión, la luz con las tinieblas. No hay compañerismo. Entonces, segundo punto, no me voy a tardar porque eso lo hablamos hace 8 días, si quieres lo puedes ver, está grabado. La función de los padres en el matrimonio de un hijo, que es muy importante. Pero un hijo que no considera a Dios, pues mucho menos va a considerar a sus padres. Los padres son una parte fundamental, activa, para que un hijo o una hija pueda casarse de manera bendecida, de manera correcta, ¿verdad? Y de aquí se desprende el principio de honra a tu padre y a tu madre, obedece a tus padres al momento de contraer matrimonio. No es que ellos van a escoger por ti, pero Dios les va a dar a ellos la dirección, el sentir para darte un consejo. Y si esa persona es la correcta, y tú tienes que ser muy cuidadoso al tomar la decisión de con quién te vas a casar. Entonces hablábamos que la función de los padres es muy importante. Hablábamos cómo entonces Abraham, ya como padre, es el que está tomando la iniciativa, pero también es el que le pide a su siervo que vaya y le consiga esposa. Hablamos un poco de Rebeca, como era una joven que también se somete a sus padres. Cuando toda la historia, Eliezer llega y les cuenta lo que Dios había hecho, cómo había sido la situación. Y entonces Rebeca misma, ¿verdad?, es una joven que está siendo sensible a la dirección de Dios. Entonces aquí estamos aprendiendo de 2 principios muy importantes para contraer un matrimonio bendecido por Dios, y lo estamos viendo en la vida de Isaac y de Rebeca. Dios está ahí y los padres también. Y cuando Dios dirige y los padres están respaldando, el matrimonio puede ser un matrimonio bendecido por Dios en todos los sentidos. Si hay hijos que realmente quieren encontrar a la pareja, a la persona idónea, tienes que caminar con pies de plomo, ¿no? Entonces es importante. Ahora, a lo mejor nosotros decimos: bueno, pues yo no lo voy a hacer así, o yo lo voy a hacer a mi manera. Yo te digo, tú tienes la decisión de hacerlo como quieras. Pero en estos días yo oía una frase de un pastor que me gustó, y hasta lo anoté. Y decía él: quien transgrede principios cancela promesas. Y eso se me hizo muy revelador, porque estamos hablando de principios. Quien transgrede principios cancela promesas en su vida. O sea, tú no puedes esperar la bendición de Dios si tú lo haces a tu manera. Y hay muchos creyentes que así viven. Hacen las cosas fuera del orden, hacen las cosas a su manera, y quieren que Dios los bendiga. Y no va a ser así. Quien cancela, entonces, quien transgrede principios, cancela promesas. Pero también estaba estudiando el tema y me gustó este pensamiento de un teólogo que decía: nuestra vida está en las manos de Dios, no solo los sucesos mismos, sino sus tiempos.
Y eso también me gustó. Nuestra vida, ¿cuántos creen que nuestra vida está en las manos de Dios? Entonces no solamente es lo que pasa, sino los tiempos de Dios. Es decir, Dios tiene sus tiempos en cada uno de nosotros. Ahora, hoy quiero tocar 2 puntos más o 3 puntos más sobre el contexto de Génesis 24. Hablamos sobre Dios actuando en la relación de Isaac y Jacob. Hablamos de los padres actuando activamente en la relación de Isaac y Jacob. Y hoy vamos a hablar un poco de quién era Isaac, un modelo de hombre antes del matrimonio, porque es un modelo muy interesante. ¿Quién era Rebeca? Un modelo de una mujer antes del matrimonio. Y el punto siguiente, o el punto 3 que quiero hablar, es sobre la unión matrimonial. Es decir, cuando algo viene de Dios, todo fluye. Cuando algo viene de Dios, todo fluye. Entonces, ¿te has puesto a pensar en Isaac? Vamos a hablar un poco de Isaac. ¿Te has puesto a pensar que Isaac es uno de los patriarcas, ¿no? Siempre se habla de Abraham, Isaac y Jacob. Pero Isaac es el que causa menos problemas a lo largo de su vida. O sea, se habla mucho de Abraham y conocemos la historia de Abraham, los problemas que Abraham causó a pesar de que fue un hombre de fe, ¿no? O sea, todo lo que él vivió, las cosas que él hizo. Y bueno, no se diga de Jacob. Pero Isaac, ¿qué tanto conocemos de él? Porque es un hombre que aparentemente, no aparentemente, es un hombre tranquilo. Es un hombre que tiene un propósito, es un hombre que cumple su propósito, porque Isaac es el hijo de la promesa. Isaac es el hijo que Abraham esperó por más de 20 años y que aun cuando nace, ¿verdad? Este le llama el hijo de la promesa, al cual Abraham seguramente le contaba a su hijo, porque Abraham amaba a su hijo. ¿Te acuerdas cuando Dios le dice a Abraham: lleva a tu hijo y sacrifícalo? Ahí en Génesis dice: a tu hijo al que amas. Y esa expresión que Dios enfatiza en Abraham es porque realmente Abraham era un padre que amaba a su hijo. No solo porque era la promesa de Dios o por el tiempo que esperó, sino yo también creo que Abraham era un padre que enseñó a su hijo el temor a Dios. Abraham fue un padre que le abrió el camino a su hijo. Es decir, Abraham fue un padre que empezó a trabajar, incluso toda la riqueza, todo lo que él tenía, se lo hereda a su hijo mayormente. Porque él es el heredero, porque él es el de las promesas, porque él es en el que iba a recaer la simiente, la siguiente generación. Literalmente él era el heredero de todo. Y aunque Isaac seguramente llegó a tener algunos problemas, me imagino, de pequeñito con su hermano Ismael. Ismael era tremendo. Ismael pues también quería su parte, ¿no? Y aún la mamá de Ismael se peleaba con Sara, ¿no? Agar se peleaba con Sara y peleaban, pero Ismael nunca se ve ahí en momentos de discusiones. De tal manera que Isaac es un hijo que descansa en las promesas de Dios. O sea, tú lo ves simplemente como alguien que va a recibir la bendición, la herencia, lo que su padre le ha dicho que es para él. Y eso me hace recordar que eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. En cierta manera, tú y yo debemos de tomar la vida de este hombre, de Isaac, porque somos herederos. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos ha hecho herederos, Dios nos ha hecho sus hijos, y Dios va a cumplir su propósito en nuestras vidas. Entonces, se caracterizó por ser un hombre tranquilo, paciente, que esperaba en Dios. Un dato muy relevante de la vida de Isaac, que poco se habla de él, y todos conocemos esta parte, cuando su padre Abraham lo va a matar, cuando lo sube al monte por instrucciones de Dios. Ahora, yo siempre pensé que Isaac era un niño cuando él iba a morir, cuando Isaac lo pone en el altar y lo va a matar. Pero estudiando, Isaac es un joven. Isaac tiene más de 18 años. De hecho, este acontecimiento es una sombra
de la muerte de Jesucristo, porque Jesucristo fue ese cordero que murió por nosotros, que el Padre dio la vida de su Hijo. Abraham, Dios detuvo la mano de Abraham para no matar a su hijo Isaac, pero Dios no contuvo su mano para dejar que a su hijo lo mataran. Entonces es una sombra. Ahora, Isaac, algunos han dicho que tenía más de 18 años, 20 años, cuando fue con su padre al monte. Era un joven que fue obediente incluso. O sea, si tú tienes 20 años y ves que tu papá te va a clavar un cuchillo o que empieza a hacer algo raro, yo no sé cómo hubiéramos reaccionado muchos de nosotros. Pero Isaac es tranquilo, es paciente, está esperando en Dios. Por lo tanto, es un hombre que es bendecido por Dios. O sea, la Biblia nos dice que él fue bendecido por Dios. Dios lo bendijo. Y esto me habla de la vida de Isaac. Me gusta cuando empiezo a buscar algo y no encuentro mucho de Isaac. Solamente veo cómo es un hombre que espera en Dios, que es el heredero, que es el que recibe las promesas. Y aquí me surge algo. Hay dos maneras de elegir cómo vamos a vivir. Y una de ellas es en medio de problemas, de discusiones, de conflictos, haciendo tanto en la vida que nos equivocamos. Y tal vez ese es el camino que muchos hemos decidido tomar en la vida. O sea, una vida con chipotes, con topes, con golpes, con todo complicado. Pero hay otro camino que es lo que la palabra de Dios nos enseña, y es confiando en Dios, dando pasos firmes. Cuando vienen conflictos, ser pacificadores, andar en paz, vivir en paz y esperar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Pareciera sencillo, pero sí son dos maneras diferentes de vivir. Jacob, el hijo de Isaac, que no vamos a tocar, él prefirió vivir por el lado chipotudo, ¿no? Por el lado de los problemas, los conflictos, las estrelladas, los golpes, o sea, todo complicado. Y muchos hombres en la Biblia puedes ver cómo caminaron, pero Isaac es el tipo de hombre que camina tranquilo, en paz. Por eso Salmo 1, capítulo 1, versículo 1 dice: bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Pareciera que este tipo de personas, de hombres o de mujeres, no existen, pero sí existen. Y esos hombres son bienaventurados, son bendecidos, son felices. Aquellos que caminan en bendición, toman la herencia, Dios les ha dado, y hacen lo que Dios quiere. No se sientan, no andan en camino de pecadores, no andan en consejo de malos, no se sientan, en silla de escarnecedores, sino que por el contrario, en la ley de Jehová está su delicia. Y ese era Isaac. Vamos a ver ahorita. Entonces esta clase de hombres o mujeres dice: serán como árboles plantados junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. Entonces tenemos que aprender mucho de Isaac. Isaac es esa clase de hombre que tiene su deleite y su delicia en Dios. De hecho, cuando le presentan, cuando él ve a lo lejos a Rebeca, mira lo que dice Génesis 24, 63. Y ahí se habla un poquito de la personalidad de Isaac. Dice: y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y aquí los camellos que venían. Ese es Isaac. Un hombre que algunos traductores han dicho que esa expresión que salió a meditar, ¿verdad?, estaba buscando a Dios. O sea, un hombre pacífico, un hombre que buscaba a Dios. Esto era parte de su forma de ser. O sea, no andaba en el cotorreo, no andaba en silla de escarnecedores, no andaba en consejo de malos ni con pecadores. Era un joven tranquilo.
Era un hombre que confiaba en Dios. Confiaba en Dios. Tanto que incluso la iniciativa de casarse fue de papá, de su padre y no de él en esta historia. No es como Sansón, que acabamos hablando de él la semana pasada, que era inquieto, ¿verdad? Y él a su manera, yo quiero casarme con una filistea, yo quiero hacer esto, desobedece a los padres, hace lo que él quiere y su vida acaba muy triste. Porque él es un hombre que no tiene temor de Dios, porque no hace la voluntad de Dios, no anda buscando Isaac, ¿verdad? Mujeres cananeas, mujeres idólatras. Está esperando en Dios. Por eso me gusta esta historia. Porque jóvenes, señoritas, si realmente tú quieres que sea Dios quien tome el control de este tema de con quién te vas a casar, espera en Dios. Espera en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Espera en Dios, confía en Dios. Ahora voy a hablar más adelante que no es esperar en Dios, quedarte sentado esperando, pero es la actitud de no estar acelerando las cosas, no estar de desobediente, no estar haciendo las cosas incorrectamente. Mira lo que dice el Salmo 37. Abre tu Biblia, por favor, y si puedes subrayar esta cita, si tienes tu Biblia personal. Salmo 37, versículo 3 al versículo 5. Y dice: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Versículo 4: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Versículo 5: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Me encanta este salmo. Tres cosas que veo: confía en Jehová, deleítate en Jehová, encomienda a Jehová tu camino. Eso es el asunto, joven. Ese es el asunto, señorita. Ese es el asunto cuando se trata de pensar con quién te vas a casar. Tu nerviosismo no debe de estar más enfocado en con quién me voy a casar, sino más bien confía en el Señor, deleítate en Él, encomienda a Jehová tu camino. Y aquí la promesa es: Él lo va a hacer, Él te va a encaminar, Él te va a guiar. ¿Cuántos dicen amén? Él es real, Él lo va a hacer, pero es un acto de fe. Entonces encontramos un Isaac que tiene una forma de ser tranquilo, una forma de ser en paz, está esperando en Dios, es el heredero, Dios lo bendice, recibe todo, Abraham se lo da, él es bendecido por Dios. Y entonces él simplemente va a ver la bendición con la esposa que Dios le va a dar, que en este caso va a ser Rebeca. Entonces, para ir aterrizando este asunto, en el caso de los hombres o de las mujeres, ¿verdad? O de los hombres, que estamos hablando de Isaac, para encontrar esposa debes de dejar de buscar en todo lugar. O sea, confía en Dios, busca a Dios, espera en Dios, hazlo a la manera de Dios. Sé un hombre maduro cuando ya sea, o más bien madura en tu vida, para que cuando sea el momento estés listo para poderte casar. Acaba tu escuela, termina tus estudios o tu trabajo, enfócate, sé un buen trabajador, enfócate en madurar física, emocional y espiritualmente, porque Dios lo tiene en su tiempo. Sí, nosotros por esa razón animamos a los jóvenes que no estén en relaciones de noviazgo, mucho menos cuando son estudiantes, cuando tienen 17, 16. ¿Sabes lo que eso causa en el corazón de un jovencito, de una señorita? No hay madurez. Bueno, pero el mundo me enseñó que así tiene que ser. Yo te diría, es como que lo hacemos porque lo vemos en el mundo. ¿Por qué lo hacemos? ¿Porque todos lo hacen? No. Yo debo de pensar y debo de ver lo que la palabra de Dios me enseña. Entonces, para ese caso, fumo como todos fuman, tomo como todos toman y vivo la vida como todos viven.
Pero si yo soy un hijo de Dios, yo debo detenerme y decir: ok, Señor, yo te amo a ti, yo quiero hacer tu voluntad. Y el momento en que ya tengo la madurez, que a lo mejor ya acabé una carrera, o ya estoy trabajando, o ya tengo la edad, o ya mis padres incluso me dicen: hijo, pues ya puedes casarte. Es el momento donde yo ya puedo decir: Señor, estoy listo. Pero antes de, ¿qué hago? Deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía en Él, encomienda a Jehová tu camino. Y es lo que vemos en Isaac. Entonces encontramos nosotros que lo que tú no hagas en tiempo correcto te va a crear problemas en el matrimonio. Ahora vemos que Isaac es a este punto, cuando se va a casar, tiene 40 años, ¿no? Claro que no, la edad no tiene que ver aquí, pero sí nos habla de una edad madura. Una edad madura. Ya tiene todo para casarse. Seguramente trabajaba en los negocios de su padre, y lo vamos a ver más adelante. Tenía vacas, ovejas, camellos, terrenos de siembra, la bendición de Dios, porque Dios estaba con Isaac. Génesis 25:11 dice: y sucedió después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac su hijo. Dios bendijo a Isaac su hijo. Dios bendijo a Isaac, porque Isaac era el heredero. Y Dios bendice. Es más, vamos a ver más adelante que incluso Isaac llegó a ser uno de los hombres más poderosos de ese tiempo, ¿verdad? Dios le bendijo más aún de lo que Abraham tuvo, porque él creyó y esperó en Dios. Entonces debemos de esperar en Dios. Ahora, Rebeca, ¿quién era Rebeca? Porque también es importante aprender un modelo de una mujer antes del matrimonio. Rebeca es la hija de Betuel, hermana de Labán. Eso es interesante. Si nunca habías ligado familias, Rebeca es hermana de Labán. El Labán que le va a causar problemas a su hijo, ¿verdad? El tío. Hija de Betuel. Ahora, por lo que se describe en la escritura, Rebeca es una virgen, una joven enfocada en su trabajo y en su familia. También se habla poco de Rebeca, pero hay mucho que podemos aprender de esta jovencita. Se deduce que ella era sencilla, trabajadora, aunque su familia tenía posesiones, era trabajadora, alegre, servicial, hospedadora. Y ahorita vamos a ver por qué lo estoy diciendo. Es una joven que a su edad, y claro que era muy cultural, pero igual, no anda ahí buscando novio, ¿no? No anda ahí cazando a ver quién le gusta, ¿no? Y eso que era una joven bella. Es una joven que está enfocada en casa, en familia. Está trabajando. Porque cuando llega Eliezer, ¿te acuerdas la historia? Ora a Dios y le dice: Señor, prospera mi camino. Y entonces le pide una señal muy tremenda a Dios. Y le dice: hay tantas mujeres aquí que vienen, porque en la tarde, dice, en la hora de la tarde, salían las mujeres por agua. No había como ahora que tú abres la llave de tu casa y tienes agua. No, se tenía que ir a un pozo, a un río, a recoger agua para traer la casa, para poder subsistir. Y las jóvenes era cultura que iban por agua en la tarde, cuando el sol había bajado. Y entonces Eliezer le pide una señal muy tremenda a Dios. Y le dice: entre tantas jovencitas que hay aquí, pues ¿cuál voy a escoger? Al fin ya estoy en la tierra de mi amo. Yo la puedo escoger, Señor, pero yo te pido algo: la que me dé de beber y la que le dé de beber agua a mis camellos, entonces yo sabré que es ella. Y eso es muy interesante, porque entonces vemos cómo cuando llega Eliezer y le pide un poco de agua a Rebeca, y que seguramente estaba cansado, se veía cansado del camino de venir por el desierto, ella no solamente le da de beber a Eliezer, sino también le da de beber a sus camellos. Mira ahí en el versículo 15, Génesis 24, versículo 15, dice: y aconteció que antes que él acabase de hablar,
He aquí Rebeca, que había nacido de Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro, y la doncella era de aspecto, y aquí ya vamos viendo algunas características de Rebeca. Era hermosa, virgen, a la que varón no había conocido, o sea, no andaba por ahí bailando la manzanilla, ¿verdad? Era una joven que amaba a Dios, que había guardado su corazón, su cuerpo en el tiempo correcto. Dice, la cual descendió a la fuente, llenó su cántaro y se volvía, y entonces su criado corrió hacia ella y dijo: te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Y ella respondió: bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle a beber, dijo: también para tus camellos sacaré agua, hasta que acaben de beber. Y se dio prisa, vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua, y sacó para todos sus camellos. A lo mejor ya los he escuchado, pero esta acción de Rebeca nos habla que Rebeca era una mujer fuerte, madura, hospitalaria, con un corazón bondadoso y determinada a hacer el trabajo que se proponía hasta el final. Son características que puedes deducir de lo siguiente: cada camello sediento más o menos requiere alrededor de 130 litros de agua para saciar su sed. 130 litros de agua. Y Eliezer llevaba 10 camellos, o sea, requería como 1300 litros de agua. Y en ese tiempo un cántaro de agua tenía la capacidad más o menos de 10 litros. Échale cuentas. Si ella tiene un cántaro de 10 litros y tiene que darle de tomar a todos sus camellos, que más o menos son 1300 litros, más o menos 130 vueltas ella dio para darle de beber a los camellos de Eliezer. O sea, no creas que les puso la manguera para que saliera el agua, ¿no? O les abrió la llave, o no sé. Era una joven, una señorita que acabo de decir, una mujer fuerte, madura, hospitalaria, porque ella se acomide, un corazón bondadoso, porque lo que hace lo hace hasta el final. Eliezer no está buscando una criada, ¿verdad?, sino una mujer completa. Porque acuérdate que en el servicio está la grandeza. ¿Cuántos dicen amén? Y el que sirve es mayor que todos, y eso nos lo enseñó Jesús. En el servicio está la grandeza. Por lo tanto, esta joven tiene grandeza en su manera de ser. No es una joven floja, no es una joven que ay, no hace nada y yo, no. Está lista para casarse. Maduramente está lista, emocionalmente también. Y espiritualmente vamos a ver que también. Porque es obediente a sus padres. Lo dije hace 8 días. ¿Recuerdas que cuando ella regresó con Eliezer y finalmente todo se da y viene con el siervo, porque el siervo le pide posada, y entonces dice: ven conmigo a la casa de mis padres? Cuando llega ahí en el versículo 28 de Génesis 24, dice que lo primero que hace Rebeca es contarle a su madre lo que había sucedido. Me gusta eso. Una joven que está bajo la tutela, la autoridad de su familia, que es sensible. Porque cuando Eliezer le está explicando cómo todo el rollo de lo que había pasado a su papá y a su hermano, ella está callada. Ella está analizando todo el asunto. Ella está mirando y observando todo lo que ha pasado. Y por supuesto que ella misma se da cuenta que Dios está en medio de este asunto. Es una joven que se ha guardado, que está esperando el tiempo de Dios, a la manera de Dios, que sea Dios el que actúe. Entonces, cuando le dice en el versículo 57, Génesis 24, ellos respondieron: llamemos a la doncella y le preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y le dijeron: ¿irás tú con este varón?
O sea, le preguntaron a Rebeca, ¿que estás de acuerdo? ¿Quieres ir? Después de todo lo que ella dijo, sí, iré. Y entonces dejaron ir a Rebeca, su hermana, y a su nodriza, y al criado de Abraham y a sus hombres, y bendijeron a Rebeca. Qué bonito esto, los padres bendiciendo a la hija. Porque cuando una unión está en la voluntad de Dios, hay bendición. Cuando está en la voluntad, hay respaldo, hay apoyo, todo fluye. Entonces dice, hermana nuestra, sé madre de millares y posean tus descendientes la puerta de sus, y tus descendientes la puerta de sus enemigos. Con esto quiero aterrizar en el caso de las mujeres, porque Rebeca es un modelo. Así como Isaac es un modelo para un hombre que está esperando en Dios, Rebeca es una mujer que es modelo para las jóvenes que están esperando en Dios. Para encontrar a tu esposo, tu primer amor debe de ser Jesucristo, porque Él es el que te va a guiar. Pero también es importante protegerte con tus padres. Y esto es para todas las señoritas, porque hay muchos hombres canallas, hay muchos hombres, no puedo decir la palabra, mala onda, que lo único que quieren es aprovecharse de ti. Y si tú caminas esto sola, en esta decisión tan importante, a veces vas a darte cuenta que lo único que tú fuiste fue, te han lastimado, han jugado contigo, te han herido. Tú entregaste todo creyendo que era el príncipe azul y acabó siendo un sapo. Por eso Dios tiene que estar en el asunto, y también tus padres. Y cuando tú estás esperando en Dios, entonces tú vas a ver la bendición de Dios. Por eso categóricamente yo puedo decir esta noche que el noviazgo fuera de tiempo no es lo que Dios ha diseñado para los jóvenes. Y puedes estar en desacuerdo conmigo, pero la experiencia de tantos casos, vemos que el noviazgo fuera de tiempo es la antesala a la fornicación y a perder de vista tu propósito. No debemos actuar como el mundo actúa. El modelo del mundo del noviazgo es el peor modelo que existe, porque mira, involucra los factores que mencioné al principio. Involucra hacerlo fuera del orden. Hay pecado, hay fornicación, desobediencia a los padres, empezar a noviar cuando no tienes madurez física ni emocional, mucho menos espiritual. A veces involucra desobediencia a los padres, que trae maldición a tu vida, que te distrae de tu propósito. Y podríamos seguir hablando. No es un tema de noviazgo hoy, pero es un tema de alerta, porque el modelo de Dios está claro aquí en la historia de Abraham y Rebeca. Entonces, pastor, ¿qué quiere decir? ¿Que no debo de tener novia? Sí. Si no estás en la edad, no. Porque cuando estés listo, Dios tiene a la persona adecuada. Y es un paso de fe que tú debes de creer a Dios. Te va a evitar muchos problemas. Claro, a algunos les gusta caminar por el camino que decía chipotudo y difícil. Pues ya cada quien, ¿no? Ahí donde viene que estás llorando y que te pones a oír la música, y a Paquita la del barrio, y y estás sufriendo por el amor y crees que ese es el amor, sufrido y dolido, y llorar por el ser querido. Y, hermano, eso es algo que no va con un hijo de Dios. Y sí, hermano, el amor es algo hermoso, romántico, de bendición, cuando está en el contexto de la bendición de Dios. Amén. Porque aunque no se conocen Isaac y Rebeca, cada uno está preparado para entrar al matrimonio. Y este podría ser el único pero de la historia, ¿no? Que no se conocían. A lo mejor si quieres encontrarle un pero, ay pastor, pero ellos ni se conocían. Y sí, a lo mejor es el único pero.
Sin embargo, yo te puedo decir algo: cuando Dios dirige dos vidas y están de acuerdo para casarse y todo ha sido respaldado por Dios y todo está en la voluntad de Dios, ¿qué impide que ellos se puedan casar? Cuando está todo en la voluntad de Dios. Porque es Dios quien desea bendecir tu vida. Es Dios quien desea darte a la pareja con la que vas a formar una hermosa familia. Pero recuerda, debe de ser a la manera de Dios. Y debe de ser protegido por los padres. Y debe de ser cuando ya tienes la madurez espiritual, física y anímica. El momento estás listo. Ahora sí, entro la etapa donde me voy a casar. La etapa de estudiar, la etapa de... hay etapas que tienes todavía que vivir y no es la de andar noviando. Y papá, mamá, yo quisiera que tú pudieras leer la Biblia, escudriñar más para que realmente puedas tomar esto y enseñarlo a tus hijos, a tus hijas, porque sí, esto les libraría mucho. Yo he encontrado que muchos padres cristianos hoy en día dicen: bueno, pues yo fui un galán y yo disfruté. Pues mi hijo que también disfrute. Pero en Cristo somos nueva criatura. ¿Cuántos dicen amén? Acuérdate que quien transgrede principios cancela promesas. Al final encontramos que Dios va a bendecir este matrimonio. Y ahí en Génesis 24 dice que entonces cuando Rebeca llega y cuando Isaac la ve, ¿no?, desciende ella. Y entonces, ¿quién es ese hombre que está? Y le dice: es mi siervo Isaac. Y entonces llega, se ven por primera vez. Ahora, Rebeca era bonita, así lo dice la Biblia, ¿no? Se sacó la lotería Isaac, pues sí. Y era una mujer madura, ya hablamos de ella. Y yo creo que Isaac también era galanzón, ¿no? Así que ahí se aplicó la voluntad de Dios, ¿verdad? Buena, agradable y perfecta. Y se unieron en matrimonio y formaron un bonito hogar. Vamos a seguir hablando que luego, cuando ya vienen los hijos, es donde empiezan ellos a desbalancearse un poco en su relación como matrimonio, como pareja. Pero yo quiero que podamos hoy concluir esta noche. Y algunos consejos finales. A lo mejor soy reiterativo en lo que ya dije sobre este punto. No empieces a buscar pareja si no estás listo, si no es el momento. Mientras, ¿qué tienes que hacer? Prepárate en todos los sentidos para estar completo en todas las áreas de la vida. Recuerda que el matrimonio no se trata de 50 y 50. El matrimonio es: llego al 100% y mi pareja debe de llegar al 100%. Eso es lo ideal. Porque si llega a 50 y 50, cuando se mezcla hacen 25. Échale matemáticas. No es 50 y 50 a 100, no. Tus 50 y sus 50 apenas alcanzan 25 entre los dos. 100 cada uno. Tienes que estar completo. Cuando estés listo, involucra a tus padres o a tus autoridades espirituales y experimentarás que Dios te va a hablar a través de ello. Mientras más puro llegues al matrimonio, estarás más libre de ataduras y problemas emocionales. Mientras más puro llegues al matrimonio, estarás más libre de ataduras y problemas emocionales. Y esa es la voluntad de Dios. A veces hay tantos rollos que tenemos los adultos, ¿verdad?, por haber hecho las cosas mal. Como esas bolitas de estambre que nuestras abuelitas tenían, ¿no?, que no sabes ni por dónde desenredar el asunto. No es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios que sufras por amor, que te lastimen por amor, que te manipulen por amor, que abusen de ti por amor. No es la voluntad de Dios. Pero cuando no lo haces en tiempo, vas a pasar todo eso. Porque el amor genuino en el tiempo de Dios, a la manera de Dios y con el respaldo de tus padres, el amor genuino te ilusiona, te hace soñar, te bendice, te hace feliz. ¿Cuántos dicen amén? Es así, hermano. Es tu decisión actuar como actúa el mundo, si has aprendido así, o renovar tu mente y creerle a Dios y hacerlo a la manera de Dios. Yo quiero terminar esta noche
Cierra tus ojos y vamos a orar. Señor, te pido hoy que tú nos ayudes a entender más profundamente los principios de tu palabra. Señor, que sea una revelación a nuestra vida, que sea un rema a nuestra vida. Dios, que podamos dar el paso de fe creyendo que de esa manera, Dios, tú actúas en nuestras vidas. Y yo sé que estoy hablando un auditorio de diferentes etapas, edades, circunstancias, los que están en sus hogares y los que están aquí. Pero Dios, que podamos hacer tu voluntad. No nos conformamos a este mundo. No nos hacemos al molde de este mundo, sino somos renovados por medio de la transformación en nuestro entendimiento, Señor. Y ese es el reto que todo cristiano debemos de avanzar, para que entonces podamos experimentar cuál sea la buena voluntad de Dios para nosotros, agradable y perfecta. Y te pido, Señor, que tú nos ayudes a entender que tu voluntad para nosotros es agradable y perfecta. Y Dios, yo sé que aquí hay jóvenes y hay hombres, mujeres que tal vez están esperando a esa persona. Oramos, Señor, te pido que tú, si ellos ya están listos, que tú les muestres, que tú, Señor, abras el camino, que como Eliezer ellos puedan dar pasos y ver tu gracia. Oramos, Señor, por matrimonios que están, hombres y mujeres, jóvenes, señoritas que están listos para el matrimonio, Dios, que ellos puedan encontrar y puedan ver lo que tú tienes delante de ellos, Señor. Que tú les bendigas, Señor, Padre, y oramos por aquellos que no están haciéndolo bien. Que tú toques sus corazones, que sean obedientes y sensibles a ti y a sus padres, Señor, para que realmente puedan encontrar en ello la bendición. Gracias por todo y ayúdanos en todo. En el nombre de Jesús, amén y amén, Señor. Muy bien, iglesia, que el Señor les bendiga. Buenas noches.